Yo era un niño pequeño cuando empecemos a abrir esto, hace muchos años. Bueno, empecemos. Yo era un niño pequeño y tengo muchos recuerdos de la iglesia de Galaria. Se merecéis todos mis respetos, toda mi veneración, por tanto que es una iglesia en la cual he crecido, no solo espiritualmente, sino carnalmente. Amén. Yo quisiera traer un consejo de la parte del Señor para todos vosotros. Creo que su palabra sigue siendo poderosa. Amén. 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 Si hay en algo que confiar es en su palabra. Amén. Yo puedo dejar de confiar en los hermanos. Escuchen bien. Puedo dejar de confiar en los amigos. ¿Por qué? El mejor amigo te defrauda. Cierto. Puedo dejar de confiar, voy a decir algo fuerte, y soy filadélfico, pero puedo dejar de confiar en Filadelfia. Yo también, Filadelfia. En la misión, en la denominación en la cual pertenezco. Pero atención, lo que nunca podrá faltar, la confianza en su palabra, porque el día que falte de confiar en su palabra lo he perdido todo. Yo creo que su palabra todavía sigue siendo poderosa. Dicen, hermanos, y es una palabra, una frase que dicen muchos los predicadores, una palabra célebre, que dicen que su palabra fue sembrada en la nada y se originó un gran universo. Es cierto, la Biblia dice que en el principio creó Dios. Su palabra es creativa, es poderosa. Mira si su palabra es tan poderosa, hermanos, que dice la Biblia que había un profeta. Un profeta es aquel que da la palabra de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que por mucho tiempo profetizó. Pero dice la Biblia que muere. Y ese hombre pasa a ser de un profeta que la palabra de Dios vivía en él, pasa a ser un cadáver. Y dice la Biblia que uno cae en batalla y se queda moribundo o medio muerto. Y dice que golpeándolo con aquel cuerpo del profeta, dice que resucitó. ¿Saben por qué? Porque no hay, miren bien, donde la palabra haya existido que no haya dejado rasgos de vida. Porque su palabra es poderosa. Mira, su palabra es tan poderosa, hermanos, que dice la Biblia que los vientos y los mares le obedecen. Amén. Mira, si su palabra es tan poderosa, que dice la Biblia que había un hogar destrozado, la ilusión de la casa se desvaneció, la sonrisa de los labios se convirtieron en tristeza. Miren bien, una niña de 12 años cae y muere. Ese hogar estaba destrozado. Estaban hermanos pusilánimes, no tenían ánimo. Estaban hermanos tirados por los suelos moralmente. Pero dice la Biblia que la palabra andante, Jesucristo, el Nazareno, se presenta en esa casa. Y tan solamente una sílaba dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Dice la Biblia que la niña se levanta. Y de ser un caos, de ser una catástrofe, de ser una tristeza, se convirtió en alegría. Porque no hay, hermanos, momentos catastróficos que su palabra no se llegue, que no cambie el ambiente. Que tendrá su palabra, que dice la Biblia que había un hombre que murió 4 días ya muerto. Miren bien, hermanos, dicen, hermanos, que a los 3 días, en una leyenda judaica, el espíritu estaba sobre el cuerpo. Pero hay también científicamente, a partir del 4.º día es cuando empieza el cuerpo a descomponerse, porque un líquido, hermanos, que tenemos en el cerebro empieza a descomponerse y empieza a hacer el efecto de degradación y empieza a degradarse todo el cuerpo. Al 4.º día ha llegado en el momento de descomposición. La tristeza está a flor de piel. Las plañideras no le hace falta ese velatorio. Un hombre está muerto y 4 días, todo el mundo llorando. Pero dice la Biblia que se presenta Jesús de Nazaret y tan solamente dice unas palabras. Y según la costumbre judaica, lo ponían en un semisótano, en unos metros más abajo del suelo, y lo sepultaban y lo sellaban con una piedra. Pero llega Jesús y dice: Lázaro, ven fuera. Aquellas palabras se introdujo en ese sepulcro frío. Empezó a introducirse, a acercarse. Se introdujo por el oído externo, medio e interno. Le dio orden al espíritu y al alma. Se introdujo en el cuerpo. Aquel hombre, los ojos fueron abiertos. Se levantó y fue resucitado. Esa misma palabra ha llegado a la orilla de la torre. No sé qué sueño tienes sepultado. No sé en qué lugar te encuentras. Pero ante su palabra hay vida, hay poder, hay cambio y hay restauración. No hay momento ni circunstancia que su palabra
nada se le resista. ¿Usted está de acuerdo con eso? Por eso digo que yo sigo confiando en su palabra. A ver, los que confían en su palabra pueden levantar su mano y decir aleluya. ¡Aleluya! Pueden darle un fuerte aplauso a su palabra, gloria a su palabra. Yo voy a predicar una palabra que hace poco estuve con mi hermano al salón visitando a la línea. Amén. Y la compartí allí. El Señor me la ponía ahí sentado y yo quisiera compartirla con todos ustedes, ¿verdad? Amén. Que hay que ser fiel a lo que uno siente. ¿Sí o no? Amén. Y se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 17. Voy a leer, 29 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vamos a leer el 28. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Aleluya. Yo conozco tu soberbia, le dicen a David, y la malicia de tu corazón. Dice, y que para ver la batalla has venido. Y David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Él le hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Su siervo irá y peleará contra el filisteo. Y dijo Saúl a David, dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear, dice, porque tú eres un muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaban contra mí, y yo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, y dice, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Amén a la palabra del Señor. Toméis todo el asiento. No quisiera leer más porque estáis de pie y se merecéis un respeto. Miren, y dice la Biblia que él vistió con las ropas de Saúl y su casco de bronce, pero él dijo que no podía andar. Y dice el texto textualmente, dice, y aseando de él aquellas cosas, es decir, tirando de él aquellas cosas. Y se trataba de la armadura de Saúl. Yo quisiera, hermano, entrar el mensaje con el título que le he puesto, y es de que es dejando sin recursos a Satanás. Vuelvo a repetir. ¡Qué bueno! Dejando sin recursos al enemigo. Amén. Porque el único que no se puede quedar sin recursos se llama Dios. Amén. Esto se merece un amén. El único que no se puede quedar sin recursos es Dios. Amén. Pero a Satanás lo vamos a dejar sin recursos. Amén. A ver, a Satanás lo vamos a dejar sin recursos. Amén. Y se puede dejar sin recursos. Yo quiero deciros, hermanos, que este pasaje es muy famoso, se ha predicado mucho. ¿Quién no ha predicado de un Goliat y de un David? Y dice la Biblia, hermanos, que había una situación. Toda situación, escuche bien, toda situación tiene un origen. Toda situación presente tuvo una repercusión en el ayer. Es decir, como te he dicho de otra forma, las decisiones de tu ayer es el presente que hoy tienes. Amén. La situación que hoy estás atravesando, seguramente casi al 90% que tuvo un origen en el día de ayer o en un pasado. La situación que había en aquel momento no era otra, sino que había un hombre de 2 metros 84 más o menos, algunos dicen 87, otros dicen 85, 2 metros 80 más aproximadamente. Dice que se ponía en medio de los dos campamentos. Escuchen bien por un momento. Y dice que se ponía en medio de los dos campamentos, el campamento de Israel y el campamento de los filisteos. Dice que se ponía un hombre con 2 metros 84 de pie. Y dice que cada día, durante 40 días, y dice la Biblia, 40 días
y 40 noches. Eso me da a entender a mí que cada mañana que abrían los ojos los israelitas escuchaban un mensaje y decían que venga cualquiera de los escuadrones de Jehová y de que yo pelearé con ellos o yo pelearé con él, dice, y le daré su carne a que coma y será comida de las aves. Pero cuando Israel o los israelitas cerraban los ojos para dormir, antes también escuchaba la voz amenazante de Goliat, de 2,84 metros, diciendo, atención, quien venga, yo le desafío, dice, y su carne le haré comer a las aves del cielo. Ese era durante 40 días y 40 noches el mensaje que infundió, hermanos, el oprobio, el desaliento, el desánimo. Hermanos, Israel estaba entristecido e Israel no sabía ni qué hacer. Esa era la situación. En el ejército de Israel había muchos valientes, había unos escondidos que no se conocían, que luego se conocen, y habían otros que sí se conocían, como era el propio Saúl, hermanos, como era el propio Abisai y como eran todos aquellos, hombres con estratagemas militares, hombres poderosos en batalla. Pero sin embargo vemos a Saúl sentado en su trono, con su cetro y su corona, con su séquito, hermanos, y con el ejército a su orden, pero que no hace nada, y solamente dice, a ver si hay alguno que se enfrente a este para quitarse el marrón, dice, y yo le daré recompensa, le daré a mi hija y tal. Esa era la situación, puedo ver a Israel como una rodilla le da contra la otra y temeroso. Esa era la situación. ¿Cuál fue el origen? El origen, tenemos que decir que Israel tenía un sistema de gobierno teocrático. Israel había un gobierno teocrático, era Dios quien gobernaba. El primero que vemos gobernando al pueblo de Israel es Moisés. Moisés era el gobernador, no, era Dios quien gobernaba por medio de Moisés. De Moisés a Josué, de Josué a los profetas. Había una teocracia, había un gobierno de Dios. Y cuando había un gobierno de Dios, cuando había un enemigo que venía en contra de Israel, Jehová decía, no preocuparos, señores, que yo peleo por vosotros. Y Jehová peleaba por ellos. Israel obtenía victorias. Pero Israel, dice la Biblia, hermanos, que pide rey como las demás naciones. Pasan de una teocracia a una monarquía. Es decir, ahora Samuel vemos que se mete la depresión del siglo y se presenta delante de Dios y le dice, Señor, me han desechado. Y dice, ¿cómo? Dice, no te han desechado a ti, sino que me desecharon a mí, porque había un gobierno de Dios. Tú eras quien gobernaba, Samuel. Pobre de aquel que porque tengamos un lugar preeminente creemos que nosotros somos los que mandamos y los que gobernamos, porque el gobierno es de Dios. Y le dice Dios a Samuel, oye, que me han desechado a mí. Y dice, ¿quieren rey? Ahí tenéis rey. Bien. Ahora, según las leyes de la guerra, el rey, en la antigüedad, el rey era el que tenía que pelear. Señores, había un Goliat, ahora era Saúl el que tenía que pelear y el que tenía que enfrentarse. Pero no, hemos dicho que está sentado y que no hace nada. Esa fue la situación y ese fue el origen. Pero señores, yo no voy a ver el origen ni la situación ni el culpable de lo que usted esté atravesando. Menos mal, hermano, que Dios siempre saca a luz a alguien de solución. ¿Qué es lo que pasaba? Que Israel quería tener los beneficios de Dios, pero el gobierno monárquico. Querían gobernarse ellos, pero tener el beneficio de Dios. Porque el beneficio de Dios, el gobierno de Dios, tiene unos beneficios, pero tiene unas exigencias. E Israel quería un gobierno humano, pero los beneficios de Dios. ¿Cuántas veces nos vemos en callejones sin salida? Y porque quizás tú te gobernaste y yo también me goberné y no conté con Dios para aquello que hoy es tu aflicción. Y tenemos la osadía de decirle, Dios mío, ¿qué has hecho conmigo? Pero gracias a Dios que en la iglesia de Alaurín no queremos el gobierno monárquico, ni tampoco denominacional. Queremos el gobierno de Dios con sus exigencias y sus beneficios. Aplaude a Dios fuerte. Queremos su gobierno y sus exigencias, sí, pero sus beneficios. Y Dios, menos mal que siempre saca a luz la solución y no busca culpables.
Porque si buscara culpables, bendito sea el Señor. ¿Verdad? Él busca la solución y saca a un David del medio de las cabras y de las ovejas. Yo no sé si aquí hay alguno que Dios quiera usar. Yo creo que sí.